¿Cómo están, amigos de Abogando TV? Soy Mario Arias y sean bienvenidos a esta nueva entrada. El día de hoy voy a hablar acerca de un escritor inglés llamado Graham Greene, autor de esta novela llamada El Americano Impasible. Decir dos anécdotas sobre él. En 1952, esta anécdota contada según el novelista Ignacio Solares, Graham Greene habría recibido la visita de un miembro de la Academia Sueca, el que le habría informado que para ese año se tenía pensado darle el premio a un escritor católico. Y bueno, se le estaba visitando para preguntarle si Graham Greene haría algo a su favor para obtenerlo. A lo que sorpresivamente Greene habría respondido: dénselo a Mauriac, es muy buen novelista, además él sí cree. Ese año, 1952, Francois Mauriac obtuvo el premio Nobel. Otra de las anécdotas es la que contara Gabriel García Márquez cuando tuvo oportunidad de conversar con Greene en un viaje. Gabo le dijo sin ningún reparo, le preguntó por qué creía de que Graham Greene no habría obtenido el premio Nobel. Y él le respondió inmediatamente: porque no me consideran un escritor serio. Como nosotros sabemos, Gabriel García Márquez obtuvo el premio Nobel en 1982 y Gabo pensaba, decía que Graham Greene se lo merecía. Graham Greene ha sido considerado como uno de los escritores ingleses más importantes del siglo XX. Sobre su vida se sabe muchas cosas a pesar de su gran discreción. Esto que se sabe de su vida nos va a demostrar la complejidad de su personalidad. Hay hitos como, por ejemplo, el haber sufrido acoso en el colegio donde su padre era director. También llevar asistencia psiquiátrica porque sufría de melancolía y probablemente también de depresión. Graham Greene tenía como deseo formar parte de The Times, cosa que logró después de tener una experiencia en el Nottingham Journal, que era un requisito justamente para ingresar al prestigioso diario londinense. Su enfermedad, la leucemia, no fue muy publicitada sino después de su muerte. Bueno, como les dije, me interesé de Graham Greene porque leí esta apasionante novela, El Americano Impasible, que está contextualizada en la lucha que el Viet Minh sostuviera con la Francia imperialista en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial para lograr su independencia. Como muchos de ustedes sabrán, Vietnam junto con Camboya y Laos pertenecieron a Indochina. Esto fue un dominio francés y que lograron su independencia en los años 50 del siglo XX. Es allí donde Graham Greene coloca a los tres protagonistas de un triángulo amoroso que para mí, en lo personal, no me pareció muy pasional como supuestamente pretendía el autor. Estos tres personajes son una annamita llamada Font, un corresponsal de guerra británico que es Thomas Fowler, y un agente secreto norteamericano, el americano impasible, llamado Alden Pyle. Los personajes son curiosamente ajenos a las fuerzas que luchan en Indochina, a pesar de que podrían haber representado justamente a esas fuerzas, Por ejemplo, tenemos que la joven Font, quien es annamita, o sea, de la etnia que lidera el Viet Minh, el Viet Minh a su vez son los que lideran la lucha independentista de Vietnam. No le interesa nada de esto. Ella está más concentrada en su objetivo, que es casarse con un europeo y salir de Vietnam.
Por otra parte está Thomas Fowler, que es un británico que podríamos decir que representa las fuerzas capitalistas, pero es alguien que, a decir de él, no está interesado en tomar posición. Alden Pyle es un americano que podríamos decir debe representar la intromisión de Estados Unidos en estos lares, ¿no? Pero vemos que no es así, ¿no? Porque él argumenta que la promoción de estos países del tercer mundo, como perteneciera a Vietnam, no está en la instauración del capitalismo ni tampoco del comunismo, sino que debe haber una tercera vía, que para Pyle sería la que proponiera un tal George Harding, un intelectual influyente y que haya escrito el libro The Roll of the West, quien Pyle habría leído y por el cual Pyle pues lo admiraba. Si bien los personajes no representan a las fuerzas supuestamente en disputas, lo que sí vamos a ver es que son característicamente distintivos según su cultura, ¿no? Y esto se da a entender en sus acciones, que van a ser sorpresa o van a causar curiosidad en los coprotagonistas, y esto justamente porque son culturalmente distintos. Graham Greene nos cuenta una historia como si es que nos estuviera narrando una crónica de guerra. Si bien hay una historia que habla acerca del amor, de la lucha, de los celos de Fowler, de la lucha por el amor de Fawn, esto está, como les dije, inmerso en esa lucha, ¿no? en esa guerra de independencia de los Viet Minh, la Francia que se resiste a salir, la intromisión de Inglaterra y de los Estados Unidos para asegurar que las fuerzas comunistas no dominen esta zona del sureste asiático, ¿no? Vemos que nos cuenta eso, ¿no? Que Graham Greene nos cuenta sobre los episodios de atentados contra Hanoi, en Saigón o alguna otra ciudad importante, esos bombardeos, esas emboscadas. Pero está ahí presente, está ahí la intriga de saber qué es lo que pasó con Pyle, porque en el primer momento lo que nos hace escuchar, lo que nos cuenta Graham Greene, lo que nos dice es que Pyle ha muerto y que Thomas Fowler está preocupado. Entonces uno dice, ¿por qué Thomas Fowler está preocupado? Quizás lo habría matado, quizás Fowler ha matado a Pyle y por eso está preocupado de que no se enteren. Por eso no quiere decir las cosas claramente. ¿Y por qué podría haberlo matado? Probablemente lo mató porque Pyle representaba una llamada de atención a Thomas Fowler, porque Thomas Fowler era un cínico que engañaba a Fawn, porque Thomas Fowler tenía una mujer en Inglaterra y porque no era capaz de decirle a Fawn que nunca se iba a casar con él y que le estaba condenando a una situación ignominiosa como es ser la amante del inglés, y que solo Pyle podía salvar a esa mujer casándose como así le había propuesto. Con Pyle, Graham Greene critica a los yanquis, los hace ver arrogantes, egocéntricos, idealistas y sobre todo ingenuos. Pyle se ve tan ingenuo como cuando, por ejemplo, le pide a Thomas Fowler, a quien lo considera su amigo, a pesar de que Thomas Fowler pues no lo trata como tal, pero le pide que le ayude a hacer de intérprete para poder declararle a Fawn su amor, ya que la annamita no sabía el inglés. Y Fowler no tiene ningún problema, bueno, sí los tiene para su interior, para su mente interna, en su psicología, comienza a cuestionarse lo que está haciendo, pero lo hace. Y esto que para muchos lectores le ha parecido gracioso, a mí en lo personal no me ha parecido gracioso, sino me ha parecido raro y estúpido. Pero no por estúpido me ha parecido algo que no sea creíble. Yo creo que esto pudo haber sucedido.
fácilmente, porque el hombre, y digo en general el hombre, suele ser estúpido y es capaz de tamaña estupidez. Bueno, el protagonista no es Pyle, es Fowler. Y lo interesante es cómo vamos viendo al cínico Fowler, quien analiza sus sentimientos con respecto a Fawn, con respecto a Pyle. Fowler es un cínico que sencillamente no toma posición porque para él, por ejemplo, ¿no? Un reportero no debe tomar posición. Con respecto a esto, puedo citar lo siguiente, lo que dijera Fowler: el trabajo de un reportero consiste en exponer y registrar. Nunca en toda mi carrera había descubierto lo inexplicable. El Papa preparaba sus profecías con un lápiz sobre una tapa móvil y la gente creía. En toda visión siempre se puede encontrar la artimaña oculta en alguna parte. En mi repertorio de recuerdos no figuraba ni visiones ni milagros. Otra de las cosas que se reflexionan en esta novela, y esto me agrada mucho de Graham Greene, con quien tengo el primer contacto de su literatura con esta novela, El Americano Impasible, pero entiendo, tras haber leído algunas reseñas, que es muy común en él, que reflexiona y tiene ideas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Esta de acá la he rescatado por ser muy curiosa, ya que la he escuchado muchas veces en los comentarios, incluso muchas veces en redes sociales lo he visto en memes, sobre todo de los cristianos que ven esto como un argumento para que los agnósticos o aquellos que no están muy cercanos a una vida cristiana apuesten por irse a esas riendas, ¿no?, del cristianismo. Esto Graham Greene lo había dicho ya en su libro, como ejemplo de apuesta de Bigot, un amigo de Fowler. ¿Qué dijo Bigot? Pensemos la pérdida y la ganancia al apostar que Dios existe. Estimemos las dos probabilidades. Si uno gana, gana todo. Si pierde, no pierde nada. Sobre Dios, Fowler y Pyle también tuvieron una conversación interesante. Y aquí nuevamente vemos lo cínico que puede ser Fowler. Al parecer hemos hablado de todo menos de Dios. Será mejor que lo dejemos para la madrugada. Esto dijo Fowler. Le contestó y preguntó Pyle: ¿tú no crees en él, no? Responde Fowler: no. A lo que Pyle agrega: para mí nada tendría explicación sin él. Y Fowler dice: tampoco tienen explicación con él para mí. Fowler, como ya hemos dicho, es quien describe los personajes y quien nos da a conocer sobre Pyle y sobre lo que piensa de Pyle. Fowler no logra encontrar en Pyle algo malo, algo que él desea, porque él desea encontrar algo que justifique un odio hacia Pyle, un deseo de la muerte de Pyle, porque Pyle es el que ha venido a interrumpirle, ¿no?, su vida deplorable de mantener una amante annamita en el Vietnam, teniendo mujer en Inglaterra que le está esperando. Entonces, Fowler no encuentra la fórmula, aunque busca en su razonamiento justificar ese deseo de muerte, ese deseo de tragedia que le debería acontecer a Pyle, para que le deje el camino libre a Fawn. Pero no lo encuentra. Él solamente cree que Pyle es un crédulo, es un inocente que está muy seguro en sus valores. Es más, a pesar de que tiene información de que probablemente Pyle haya intervenido, haya apoyado, o quién sabe, hasta pudo haber dirigido uno de los atentados en la plaza de Saigón, ¿no?, que mató a mucha gente inocente, a pesar de eso, en Fowler no le cabe la idea de que Pyle sea un ser monstruoso, un ser negativo. Él solo cree que es un inocente, que es un inocente que ha metido la pata.
Como por ejemplo cuando le propuso a Fong entregarle sus análisis de sangre para que Fong sepa de que Pai era un buen partido para el matrimonio. Bueno, Graham Greene termina con la intriga al enterarnos de que Thomas Fowler no mató a Pai, pero que sí participó en su encuentro con la muerte. En esta ocasión también voy a tratar de que alguien se lleve, bueno, no voy a tratar, sino voy a proponer a alguien que estuviera interesado en esta fabulosa novela de Graham Greene, quizás quizás la mejor de las novelas de Graham Greene, El americano impasible, a aquella persona que cumpla con lo propuesto en la descripción de este video. Soy Mario Arias para Abogando TV.